A continuación, salud renal y reumatología. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud renal y reumatología. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos en una entrega más de nuestro programa de salud renal y reumatología. Hoy trataremos sobre la rabdomiólisis. Esta es una patología poco común y poco conocida, que es un tanto rara y se trata de la ruptura de los músculos que puede ocasionar serias complicaciones como insuficiencia renal. Esta patología, pese a ser rara, en la actualidad ha cobrado importancia ya que hasta el 1% de la población general puede presentarse con esta patología debido al exceso de ejercicio físico, por lo que es importante conocerla. Bueno, entonces vamos a empezar a definir de qué se tratan los términos. Bueno, viene de los términos griegos, rabdo, que significa estriado, hace referencia al músculo que movemos de manera voluntaria, mio, que es músculo, y lisis, ruptura. Entonces va a ser rabdomiólisis, la destrucción del músculo estriado. Esta se caracteriza por la destrucción de las células del músculo y por tanto la liberación de su contenido, que es muy tóxico, hacia la circulación sanguínea. La lesión muscular, independientemente del mecanismo de base, genera una cascada de sucesos que conducen a la entrada de iones de calcio que se encuentran en el torrente circulatorio hacia la célula. El exceso de calcio, cuando se encuentra ya dentro de la célula, provoca una interacción muy patológica que destruye a la actina y miosina. La actina y la miosina es la parte fundamental de la célula muscular y por tanto destruye el músculo y se produce una fibrosis posterior del mismo. Pues como toda enfermedad tiene su historia. Respecto a la historia, ¿qué nos puedes decir? Por supuesto tiene la historia y pese a que no es una enfermedad muy conocida, esta enfermedad ya tiene descripciones antiguas desde los relatos bíblicos y hasta en la actualidad que se ha logrado definirla con mayor claridad. En la Biblia ya se tienen los primeros relatos que hace referencia a la migración de los judíos y que a estos pedían a Dios que les envíe carne para alimentarse y Dios en respuesta les envió codornices para que se alimenten y posterior a esto le describen como una plaga que mató a gran cantidad de judíos en esta época. Posteriormente se describió esta enfermedad como el coturnismo en referencia a los codornices y obviamente se debía posiblemente a una rabdomiólisis que se produjo secundario a consumir esta carne. Y no es porque la carne del codorniz sea tóxica, sino por la que consumen los codornices, que son aves migratorias y pueden consumir grandes cantidades de sustancias tóxicas como la cicuta, que desencadena rabdomiólisis, que es una sustancia ya conocida. Bueno, la cicuta también es un veneno muy histórico, ¿no? Claro. Más adelante también se hace mención a esta enfermedad, pues en la Segunda Guerra Mundial hubieron una cierta cantidad de pacientes, en total 5 pacientes, los que después de ser víctimas de un bombardeo presentaron un shock hipovolémico, es decir, de una manera súbita presentaron un sangrado y a su vez el shock. Fueron rescatados y presentaron luego una inflamación de las extremidades, puede ser de piernas o de miembros superiores. Posterior a esto presentan orina oscura, cambia el color de la orina a un color rojo o a un color como té. Y finalmente estos pacientes fallecen. Hacen un estudio microscópico del riñón y encuentran que las células principales del riñón murieron, estaban necrosadas y también un cierto pigmento dentro de estas células.
Más adelante se siguen haciendo estudios y encuentran que el que provocaba la pigmentación era una proteína llamada mioglobina. Entonces esta es la que produce el taponamiento de los filtros del riñón y a su vez que el riñón falle. Claro, estas descripciones que tú mencionas históricas se hicieron en la década de los 40, alrededor del año 1941, 1944, y hay que tomar en cuenta que en este tiempo la incidencia de mortalidad era muy alta cuando el paciente desarrollaba insuficiencia renal, porque no había la disponibilidad de los tratamientos de diálisis que aparecieron un tiempo después. Para guerras posteriores como la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, ya se tenía a mano el tratamiento de diálisis y estos casos pudieron ser tratados y los pacientes pudieron sobrevivir a esta patología. En cuanto a la epidemiología, la incidencia exacta de la rabdomiólisis no es conocida debido a que intervienen varios factores, desde la diferencia poblacional, el consumo de ciertos medicamentos, de drogas, causan una cierta predisposición. Lo que es importante aquí mencionar es que de las personas que sufren esta patología, la rabdomiólisis, hasta el 50% pueden requerir diálisis. Es así de grave, ¿no? Es realmente una falla renal muy, muy grave. Pues como mencionábamos, las lesiones por aplastamiento, que es muy común en las grandes catástrofes como los terremotos, en lo cual las personas son aplastadas por las estructuras, pues el rato de ser rescatadas, la sangre se abre paso de manera brusca y esto produce lesión a los tejidos, especialmente de miembros superiores y de miembros inferiores. Fármacos, cuando son mal utilizados, en el caso de los medicamentos para el colesterol, pueden producir también esto, y también es una patología que se está volviendo frecuente en pacientes jóvenes que son adictos a ejercicios extremos, ¿no? Y que no tienen una hidratación adecuada, pues la deshidratación también es una causa de esta enfermedad. Claro, aparte, obviamente, toda causa física que pueda dañar el músculo es potencialmente causante de la rabdomiólisis. Así, por ejemplo, si tenemos también oclusiones de los vasos sanguíneos que generan una falta de riego muscular, obviamente van a causar que muera el tejido y que el músculo se destruya, o sea, como que se disuelve prácticamente y libera sus sustancias al torrente sanguíneo, y obviamente son causas de rabdomiólisis. Por eso, la oclusión vascular de cualquier tipo, trombos, émbolos, pinzamientos, rupturas de vasos, son también causas en el contexto sobre todo de accidentes. Otras causas físicas, como ya mencionamos, la ejercitación extrema. No todos los pacientes tienen la misma susceptibilidad, esto es importante mencionar. Hay pacientes que son más susceptibles que otros. Por ejemplo, hay gente que está acostumbrada a hacer ejercicio, crossfit, rutinas un poco extensas, pero son jóvenes y si se hidratan bien, pues no causa ningún problema. Es como que quieren llevar a su cuerpo a un extremo, ¿no? Al límite. A probarlo. Exacto. Hasta cuánto puede llegar. Ya. Sin embargo, tenemos personas que de pronto por edad más avanzada o que tienen alguna patología concomitante, usan algún tipo de medicamento, pueden ser mucho más susceptibles para desarrollar esta patología y que muchas veces pasa desapercibida. Sí, otra de las causas que es un poco curiosa, al revisar esto encontré pues la corriente eléctrica, los rayos, el alto voltaje también destruye a la célula muscular, destruye también, aparte de eso, a la célula nerviosa. En ocasiones cuando se produce un paro cardíaco se hace un procedimiento que se llama la cardioversión. Se utiliza cierto voltaje de electricidad. Este también como efecto secundario puede producir una rabdomiólisis. Otra causa es la hipertermia maligna. Se produce en ocasiones después de una anestesia prolongada. Es una patología muy rara, es muy grave. Otra de las causas también es los cambios de temperatura bruscos. Por ejemplo, el frío, la nieve, el frío produce también una quemadura que también ocasiona la rabdomiólisis. Insistimos mucho con el asunto de los medicamentos, pues hay drogas que son muy, muy conocidas en producir esta patología. Por ejemplo, si combinan alcohol
más medicamentos para bajar el colesterol, existe un potencial grado de presentar esta enfermedad, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado el momento de tomar medicamentos y juntarlos con alcohol. Claro, es importante saber las interacciones medicamentosas y por este motivo es que no se recomienda nunca la automedicación. Si bien es cierto, tenemos muchas drogas que combinadas son potencialmente dañinas, el consumirlas a la par con alcohol o con alguna droga recreativa evidentemente aumenta su potencia de una manera abrumadora, lo que puede llevarle al paciente a que presente este tipo de patología que no suele ser muy común y muchas veces el paciente no le toma mucho en cuenta, inclusive cuando ya ha estado tomando una nueva medicación. Es importante siempre corregir las dosis, sobre todo en pacientes que ya tienen deterioro del funcionamiento de los riñones o que tienen alguna condición que puede generarle susceptibilidad, como por ejemplo ser un adulto mayor con edad mayor a 75 años, insuficiencia renal de base o alguna patología de tipo muscular como la polimiositis que tú ves frecuentemente. Sí. Estos pacientes son mucho más susceptibles y obviamente siempre que recibimos con una sintomatología que nos hace pensar en un problema de destrucción muscular, tenemos que investigar la rhabdomiólisis como una causa frecuente. Pues sí, hay muchas, hacemos bastante hincapié en esto del alcohol y medicamentos, ¿no? Es una situación bastante seria. Pero bueno, entre estas hay otro tipo de drogas, ¿no? La heroína, las anfetaminas, la cocaína, LSD, el éxtasis también pueden provocar una sobreestimulación de la célula muscular y a su vez la rhabdomiólisis, ¿no? Claro, aparte de la estimulación directa que pueden generar estas drogas o el daño tóxico directo en la fibra muscular, debemos considerar que también pueden generar mioclonías, o sea, las contracciones fuertes de los músculos o crisis convulsivas que pueden ser desencadenadas. Claro, estas son totalmente involuntarias. Claro. Y las crisis convulsivas de cualquier tipo, si es que tienen una duración larga o los músculos permanecen con estas contracciones repetitivas, también pueden generar rhabdomiólisis si no son controladas de manera adecuada o si el paciente no recibe los cuidados que debe recibir para evitar esta toxicidad de estos componentes musculares. Bueno, la célula muscular es un mecanismo microscópico fundamental en nuestro organismo y es muy lábil a que cualquier cosa le pueda afectar, ¿no? Hay factores de riesgo también para esta enfermedad. El hecho de ser alcohólico, pues hemos visto algunos casos de algún paciente que se alcoholizó y se quedó dormido en una vereda, en una misma posición, por varias horas. En el momento de que él se despierta, pues lo llevan al hospital en esas condiciones y encuentran que todo el sitio donde estaba recostado pues se había necrosado y también tenía una falla renal, es decir, había entrado en una rhabdomiólisis. Un paciente bastante joven, 24 años. Entonces el alcoholismo nada bueno trae. Enfermedades genéticas, enfermedades hereditarias también son factores de riesgo. Las lesiones por compresión, la intolerancia al calor, la conocida insolación, el ataponamiento de vasos arteriales o de venas, convulsiones, el ejercicio extremo, el ejercicio físico extremo, como decías, el CrossFit es un ejercicio de un alto impacto y que demanda mucho del cuerpo, que hay que saberlo hacer, ¿no? Los traumatismos y el consumo de drogas recreativas o de medicamentos que hayan sido medicados o automedicados sería en este caso, ¿no? Claro, y aquí vale aclarar que no siempre son automedicados, sino que muchas veces cuando un paciente recibe mucha medicación, lo que se llama polifarmacia, por un médico, por otro médico, no puede darse cuenta de lo que envió el uno y el otro puede también enviar otro tipo de medicación que ambas hacen un efecto sinérgico, un efecto conjunto y pueden desencadenar este problema, que también hemos tenido un caso en relación a esto, que se combinaron dos drogas que son potencialmente lascivas para el músculo en un paciente que aparte ya tenía otros factores de riesgo, de un adulto mayor, con una enfermedad de base que es una polimiositis, que en sí ya tiene un daño muscular. Y obviamente, claro, el paciente como siempre tiene la debilidad muscular, la fatiga, no tomó mucho en cuenta, sin embargo tuvo otros signos que luego nos direccionaron hacia este diagnóstico y se lo pudo ayudar y pudo recuperar hasta cierto punto la función renal.
Claro, si bien es cierto, el paciente tiene derecho a una segunda, tercera, cuarta opinión, pero siempre debe comentarle a los médicos que le vean los medicamentos que está tomando. Es muy importante que no se debe esconder nada de información y de cosas que esté tomando o que se ha dado por otro médico. Siempre hay una razón y esa razón siempre debe ser explicada. Claro, es importante que mencionemos también que cuando ocurre la rhabdomiólisis, el proceso radica en que se daña la estructura muscular debido a que ingresa una gran cantidad de calcio a la célula, y al ingresar esta gran cantidad de calcio, la célula prácticamente explota y libera muchas sustancias al torrente sanguíneo, no solo la mioglobina, que es un pigmento que ya habías mencionado, y que normalmente se filtra en los riñones cuando es una cantidad baja. Sin embargo, cuando esta cantidad supera, todavía no se sabe qué valor es el que debe superar para que produzca daño. Sin embargo, cuando es grande la cantidad, va a producir unos cilindros que van a tapar los túbulos renales y va a ser una parte de la producción de la falla renal. Además, la célula muscular también va a producir creatinquinasa, que es otra sustancia que nos va a ayudar además para el diagnóstico y que es indicativo de daño muscular. Y también pueden producirse alteraciones de la función hepática que son muy, muy características. Bueno, como te decía, son dos cosas distintas, ¿no? El dolor muscular no es igual al dolor articular, pese a que son dos regiones que están muy cercanas, no son lo mismo, ¿no? Claro, obviamente hay que interrogar bien al paciente para que él nos pueda indicar si el dolor realmente es en la masa muscular, o sea, en la parte suave que nosotros sentimos en las extremidades, o si son dolores articulares, porque esto nos va a ayudar también al diagnóstico diferencial. Así tenemos nosotros un cuadro clínico característico para esta patología y que va a variar de acuerdo a la gravedad que tiene de presentación y también a las características de cada paciente. Obviamente tenemos pacientes que muchas veces no tienen mayor sintomatología y que estas rupturas musculares con las alteraciones químicas que se producen en sangre pueden pasar inclusive desapercibidas, pero obviamente si estas lesiones musculares se producen a repetición, va a haber mayor riesgo de desarrollar problemas renales u otro tipo de problemas con el pasar del tiempo. La típica sintomatología que tiene el paciente va a ser el dolor muscular, la debilidad, va a tener dificultad para caminar, que se va a intensificar conforme pasan los días, pasan las horas. Y también una característica es la orina de color oscuro, que puede ser que los pacientes se ven como roja o inclusive como el té, que uno le pregunta, ¿y cómo era la orina? Si era como un refresco de cola, como té, nos puede ya hacer pensar en una rhabdomiólisis. También los pacientes, de acuerdo a la gravedad que tienen, pueden presentar náusea, vómitos, y lo que habíamos hablado antes, si se produce insuficiencia renal, disminución de la cantidad de orina, inclusive llegar a no tener orina, lo que se denomina anuria, y claro, lo que va a repercutir con hinchazón de las extremidades sobre todo. Sí, ¿no? Es una enfermedad en la cual se tiene que hacer un diagnóstico rápido, no puede pasar días, para esto tiene que pasar máximo unas pocas horas. Para hacer el diagnóstico, primero la historia clínica, lo básico, el examen físico, los antecedentes también son importantes. Dentro de los exámenes de laboratorio que se solicitan está la CPK o nivel de creatinquinasa, el calcio en sangre, la mioglobina en sangre, la cantidad de potasio en sangre, un examen de orina, a simple examen macroscópico podemos ver el cambio de coloración de la misma, buscar si es que hay la mioglobina en la orina, de cuánta cantidad hay, la creatinina también para ver cómo está la función renal y las pruebas de función hepática. Pues las pruebas de función hepática pueden llevar a un diagnóstico erróneo porque podemos pensar en que se trata de una insuficiencia hepática, pero tenemos que sumar estos exámenes de laboratorio más el cuadro clínico que tenga el paciente. Claro, además es importante que como hacemos una batería de exámenes, entre estos la creatinquinasa, la creatinina, estos nos van a guiar, inclusive de los niveles de aumento de la creatinquinasa también va a depender la gravedad y el pronóstico del paciente, así cuando están los niveles más elevados tienen una menor probabilidad de recuperación que los que tienen niveles más bajos.
En cuanto al tratamiento, el tratamiento primero consiste en identificar la causa y si es por consumo de algún tipo de medicamento, droga, anular esta medicina, descontinuar en la forma más rápida posible y obviamente si es por una obstrucción de una vena, por una hemorragia, hay que ir solucionando la causa primaria. El tratamiento en sí va a depender, obviamente, si hemos identificado la causa, se basa en la hidratación del paciente. La hidratación habitualmente es intravenosa para que tenga un mayor efecto más rápido y se pueda limpiar los componentes que están prácticamente circulando en la sangre. Entonces tiene que ser una hidratación amplia, prácticamente sobrehidratar al paciente y también llevarle a un estado de alcalinidad que lo logramos administrando bicarbonato de sodio. El bicarbonato, al hacerle al medio alcalino, o sea que no esté ácido, evita esta formación de los cilindros que yo les había mencionado, que taponan los túbulos renales y obviamente se va a lograr una más rápida recuperación. También debemos tomar en cuenta que si hay una insuficiencia renal, depende de la gravedad de esta, muchos pacientes requerirán diálisis para poder solventar el problema. Y no siempre es una diálisis que va a estar para el resto de la vida, o sea, no es un paciente crónico. Muchas veces requieren diálisis por cortos periodos de tiempo, menores a 3 meses, y pueden recuperar a su función renal habitual, tomando en cuenta que cuando un paciente tiene ya un cuadro de injuria renal aguda, tiene mayor probabilidad de desarrollar daño en el futuro y si se hizo diálisis, obviamente el pronóstico está ensombrecido, ¿no? Sí, pues el tratamiento de igual manera tiene que ser rápido, básicamente hidratar bastante al paciente. ¿Y cuándo tú pensarías hacer diálisis? ¿En qué momento? Bueno, hay criterios claros para diálisis. Uno de los criterios es cuando el paciente no orina, cuando está anúrico o cuando tiene agua en los pulmones, lo que se denomina edema de pulmón, o cuando tiene acidosis, o sea, cuando la sangre está muy ácida y con las medidas clínicas no le podemos compensar. Esos son los criterios de diálisis que nosotros manejamos como emergencia dialítica. Sin embargo, hay otros criterios que se verán en el contexto del paciente. ¿Y cuándo ya le retiras de diálisis? Cuando vemos que ha solventado el problema, cuando observamos que recupera la capacidad de orinar, vuelve a tener unos volúmenes altos de orina, que es la fase de recuperación obviamente, y cuando las toxinas en sangre comienzan a disminuir, ya sin el apoyo del riñón artificial o de la diálisis, ¿no? Claro, y hay que advertir al paciente que la función hepática va a estar alterada durante un tiempo, no va a demorar bastante. Dentro del tratamiento, en la fase, después de una semana más o menos, tiene que empezar a hacer rehabilitación. La rehabilitación va a fortalecer la fibra muscular y va a ayudar a recuperar lo que se ha dañado. Y también pues decirle al paciente que no es un proceso que de un día para otro va a mejorar, sino que necesitamos bastante tiempo. La paciencia juega mucho en esta patología. Claro, es importante también recomendar al paciente que si bien es cierto requiere rehabilitación, esa es una rehabilitación guiada y pasiva prácticamente, porque debe estar en reposo por lo menos un mes para que no se vuelva a destruir más músculo y no se liberen estos componentes. Entonces obviamente la rehabilitación no podrá hacer por su cuenta y tiene que hacerle por personal que sepa de rehabilitación, ¿no? Claro. Bueno, y la prevención. Primero hay que tomar líquidos necesarios y abundantes durante el ejercicio físico. Esto nos va a ayudar a que la orina se diluya y se pueda eliminar muchas toxinas por ahí, ¿no? De igual manera, no automedicarse, no tomar medicamentos para el colesterol, que sabemos que son los que más propician a esto, por tomar, sino que tiene que ser guiado y tiene que ser dado por un médico que tenga conocimiento al respecto. No tomar productos naturistas, no sabemos, como siempre insistimos, no sabemos qué es lo que tienen y pueden provocar un daño muscular y, lo que es peor, un daño renal. Claro, y obviamente lo que hemos recalcado durante toda esta charla, las rutinas extenuantes de ejercicio, muy importante siempre hacer ejercicio guiado, no excederse, tener los propios límites y estar con gente que conozca sobre rutinas para que no existan problemas posteriores. Bueno, esto es lo que tenemos sobre rhabdomiolisis. Gracias por la atención a nuestro programa. Esperamos que esta información sea de utilidad. Siga visitando nuestra página www.nefrolupus.com y siga con sus preguntas y sugerencias al correo info@nefrolupus.com. Muchas gracias.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud Renal y Reumatología.